Que dice que está hibernando y no coge el rojo. Se ha puesto en hibernación y no coge el rojo. Bueno, pues ahora sí, chicos, si os parece, empezamos. Nos ubicamos. A ver mi Luis Montenegro si se sienta. Esto está quedando en el vídeo. Esto está grabado, ¿eh? Esto que conste. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle en français parce que c'est une voix du mois dédiée à Jacques Brel. ¿A que no sabíais que esto era en francés? No ponen caras de extrañeza, ¿eh? Lo entienden todo perfectamente. Pues a mí me está pegando un susto. Bueno, muy buenos días a todos, chicos. Doy la bienvenida especialmente a todos los alumnos del Grupo de Cultura General de Castilla-La Mancha que viernes tras viernes están aquí con nuestra voz del mes. A aquellos que ya sois, iba a decir, aficionados asiduos, ya es otra palabra, adictos a este señor, y a las charlas que organiza Carlos una vez al mes y en las que yo doy apoyo moral, básicamente, y sobre todo a los alumnos del grupo de francés que les escribí esta semana y les dije, chicos, especialmente para vosotros, porque es verdad que en esta sesión vamos a escuchar, cantar, bailar, si el Barbas me saca aquí a dar dos pasos, algunas de las canciones más impresionantes, iba a decir del mundo de la canción francesa, pero también del mundo de la literatura francesa, porque aquí nos juntamos una vez al mes para hablar de literatura, para hablar de poesía y normalmente para hablar de mujeres. Y ahora a mí me gustaría saber, nos explicarán ahora por qué este señor, que a priori no es poeta y a priori no es mujer, ocupa una sesión de La Voz del Mes. Como sabéis, estas sesiones se organizan en dos partes. Una primera parte, la principal, en la que Carlos nos expone un poco las condiciones sociales, culturales, creativas en las que crecen y escriben, crean sus obras distintos artistas. Y otra parte en la que yo leo, normalmente en versión bilingüe, en este caso sería en francés y en español, los textos de estos artistas. Como es el caso de un cantante con esta personalidad y con este carisma a la hora también de interpretar las canciones, hemos considerado que sería mejor proyectar las canciones en francés para disfrutar además de un francés ligeramente mejor que el mío, ligeramente, apenas lo vais a notar la diferencia, y yo sí que leeré la traducción al español para que entendamos muchas veces la profundidad que hay detrás de las letras de estas canciones. Y no me enrollo más, le doy la palabra a Carlos para que nos explique por qué Una Voz del Mes está protagonizada por un señor que lleva las 3 Fs en el cartel. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí otra vez, ya lo digo. Y sí, hoy la verdad que se sale un poco de lo habitual de hablar de mujeres y tal. Ya no es la primera vez que hablamos de la música popular, es decir, que esto tampoco es ninguna novedad. Pero ¿por qué he cogido a este señor? Además, de hecho, si os fijáis, el título es feo, flaco, flamenco, ¿por qué Brel? ¿De acuerdo? Es decir, pues básicamente por una razón, porque es belga, ¿de acuerdo? No es francés, es belga. Y Bélgica sí que es uno de esos países que tenemos absolutamente, sabemos que están ahí en Europa, que hacen gofres, que tienen mucha cerveza y buena, chocolate también, pero poco más sabemos de ese país, ¿de acuerdo? Y luego porque es un hombre que fue quizá el primer antisistema de la música popular, ¿de acuerdo? Es decir, es un hombre... vamos a ver que, por ejemplo, hay muchos paralelos con la figura de Flaubert, es decir, por ejemplo, en lo que es su espíritu antiburgués, su cruzada contra la estupidez humana, es decir, tiene ahí una serie
de cosas bastante curiosas y también, ¿por qué negarlo, coño? Por un capricho mío. ¿De acuerdo? Ya era hora de que me permitiese yo un gustazo, porque además Brel para mí es, yo siempre lo comento, que para mí en música no necesito pasar de la B en las enciclopedias, ¿no? Porque son Bach, Brel y Bowie. Es decir, con esos tres, digamos que me basta. Podemos dedicársela a uno de ellos. De Bach ya he hablado en el curso de música suficientemente, de Bowie también he hablado, así que hoy toca Brel, ¿de acuerdo? ¿Quién era este señor Brel? Pues este señor, ¿y cuál es una de las razones por las que lo he elegido? Aparte, digamos, de mi absoluta devoción, porque es devoción lo que tengo yo por este hombre, como cantante, ¿de acuerdo? Porque hoy una de las cosas que quiero que veamos es no solo las luces, que tiene muchas y muy grandes, sino también las sombras, ¿de acuerdo? Que tiene sombras por un tubo. No te preocupes, déjalo ya. Sí, no, es que gracias, hay un problema con la cara. Gracias de cualquier manera, efectivamente. Bueno, pues a lo que iba. Es decir, tiene sombras bastante profundas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, su concepción de los flamencos, ahora hablaremos un poco del problema de Bélgica entre los flamencos y los valones, ¿de acuerdo? Que además tenemos la costumbre de pensar que los malos son siempre los flamencos, ¿de acuerdo? Hablan raro. Hablan muy raro. Es decir, en inglés esto de me suena chino se dice it sounds double Dutch, me suena a doble holandés, ¿no? Bueno, pues ellos hablan un holandés mal hablado. Así que ya para que nos hagamos una idea. Pero es una persona que, por ejemplo, en ese aspecto, ahora lo comentaré, me parece tremendamente injusto, ¿de acuerdo? Igual que en el trato con las mujeres, e incluso con el trato de su familia. No es que fuera, por ejemplo, un mal padre ni un mal marido, es que era un marido y un padre ausente, ¿de acuerdo? Es decir, un personaje que... ¿Por qué merece la pena? Pues porque fue un hombre que vivió auténticamente la vida de una manera salvaje, ¿de acuerdo? Es decir, él es un hombre que nace en Bruselas. Para que nos hagamos una idea de lo que significa nacer en Bruselas, es un poco como decía Alfred Jarry de Polonia en su momento, que era como nacer en ninguna parte, ¿no? Es decir, pues Bruselas en Bélgica es algo así, porque Bélgica está dividida en dos zonas, es como si hubiese una raya así por el medio que divide el norte, que es flamenco, de cultura más o menos germánica, ¿de acuerdo? Digo más o menos porque es un más o menos bastante grande, y el sur, que es valón, que es de cultura francesa, ¿de acuerdo? Pero luego está Bruselas, ¿de acuerdo? Bruselas, que por cuestiones diplomáticas y demás hablan francés, pero viven en zona flamenca. Es decir, que es un guirigay absolutamente increíble. ¿Por qué? Porque un bruselense, ayer me tuve que buscar cómo se dice, gentilicio, ¿de acuerdo? Bruselense, luego diré bruselés, ¿de acuerdo? Y me quedaré tan ancho. No pasa nada. Pero es que, claro, como estoy con el bruxellois, ¿no? Entonces, lo tengo ahí y me viene en francés. Pero bueno, espero no decirlo bruxellois, ¿de acuerdo? Que queda así de un... ¿De acuerdo? Que digamos que es un hombre como que nace en ninguna parte, en una cultura absolutamente aislada de lo que es el resto de Bélgica. Yo digo, es un país es un invento, digamos, del Congreso de Viena, por decirlo de alguna manera, Bélgica, ¿de acuerdo? Bélgica en 1830 se le concede la independencia después de una historia rarísima en la que estuvo dividida, que cada principado pertenecía a un sitio, al archiduque de Borgoña, otro pertenecía a no sé cuánto, pertenecía, digamos, al reino de Castilla, ¿de acuerdo? De hecho, la independencia de lo que son los Países Bajos, tanto los Países Bajos del norte, o lo que sería la actual Holanda, es decir, o Países Bajos, creo que se llama ahora, porque son realmente dos provincias, Holanda y Zelanda, ¿de acuerdo? Y la del sur, que era la actual Bélgica, digamos que cuando se divide se coge la zona católica frente a la zona calvinista, que era la del norte, y se crea ahí, pues es una especie de Bélgica. Luego por cuestiones de la familia de los Habsburgos, pasa al Imperio de Austria, luego después de la Revolución Francesa pasa a depender de Francia. Es decir, es un guirigay bastante gordo, y en 1830, yo digo, se le concede la independencia, pero se le concede la independencia de una manera bastante curiosa, porque se le utiliza como estado tapón, ¿de acuerdo? Es decir, para impedir, por ejemplo, los movimientos del imperio alemán hacia Francia y este tipo de cosas. ¿Qué pasó? Pues que esto provocó que fuera invadida en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial.
¿de acuerdo? Es decir, porque luego es que esa fue otra bastante gorda. Se les impuso un rey, ni siquiera se les preguntó si querían a ese rey o querían a otro, o simplemente si querían un rey. Se les puso un rey de la casa de Sajonia-Coburgo, que era Leopoldo I, que bueno, parece ser que no era demasiado mal rey, no como su hijo Leopoldo II, que entre otras cosas él tenía una finquita que se llamaba el Congo. ¿De acuerdo? Eso que cuando estudiábamos nosotros se llamaba el Congo belga. ¿De acuerdo? Pues el Congo belga, yo digo, era propiedad particular de Leopoldo II. ¿De acuerdo? Que además se lo montó a medias con Stanley, el que encontró a Livingstone, el señor Livingstone, supongo. ¿De acuerdo? Pues el Stanley, que también era un personaje bastante curioso. Luego lo cede la cede algo al Reino de Bélgica y demás. Y bueno, iban a tener ahí unas épocas bastante curiosas, sobre todo por esta relación que se produce entre las dos comunidades, ¿de acuerdo? Es decir, en principio se establece como lengua, más o menos para todo oficial, el francés, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasaba? Que toda la comunidad flamenca hablaban flamenco, ¿de acuerdo? Y digamos, ¿qué pasaba? Que cuando llegaban al ejército, a gente que solamente había, a la mili quiero decir, gente que solo sabía hablar flamenco, de repente les hablaban en francés. Cuando iban a la escuela, la educación era en francés. Y a los chavales incluso se les castigaba si hablaban flamenco, es decir, había una serie de problemas ahí bastante grandes. ¿Qué sucedió? Pues que, digamos, conforme va avanzando la revolución industrial, la parte flamenca va, digamos, a crecer, y sobre todo debido a que son católicos, digamos, bastante radicales, por decirlo de alguna manera, van a empezar pues también, digamos, no solo a prosperar, sino también a procrear, ¿de acuerdo? Con lo cual, la zona flamenca, que era la zona minoritaria y que además trabajaban como temporeros en la zona valona, tanto en las minas como en la agricultura, etcétera, de repente van a empezar a crecer a lo salvaje, tanto en población como en todo, y los valones van a empezar a cogerles miedo. Y entonces va a empezar la gran guerra, digamos, que llega hasta hoy día. Es decir, llega hasta hoy día. Para que os hagáis una idea, os cuento una anécdota. Hace unos años fuimos mi mujer y yo a Bélgica y estábamos en Gante, zona flamenca, y hubo que comprar no sé qué en una farmacia. Yo ya las había tenido de todos los colores, con camareros, dependientes y de todo, porque les hablaba en francés, ellos me contestaban en inglés, o en una cosa que les sonaba a ellos en inglés o a español, en su cabeza sonaba bien. Yo digo, ya me había cabreado mucho, pero claro, a ver cómo te cabreas en una farmacia. ¿De acuerdo? Y entonces yo me acuerdo que le pregunté a la dependiente, le digo, ¿habla francés? Y dice ella, preferiría no hacerlo. ¿De acuerdo? Así me acuerdo, fue una respuesta que me dejó absolutamente alucinado. Decía, a ver, si tenemos que hablar francés, lo hablamos, pero preferiría no hacerlo. Total, que hablamos en inglés. ¿De acuerdo? Es increíble. ¿Por qué? Pues porque realmente esta reivindicación lingüística valona tiene mucho más sentido del que nosotros nos podemos imaginar desde aquí. ¿De acuerdo? Es decir, pensad eso, es decir, en una comunidad que tradicionalmente ha estado relegada con una segunda lengua que no es la suya, que incluso, por ejemplo, un autor como Maurice Maeterlinck, que va a conseguir el Premio Nobel de Literatura flamenco, escribe en francés, ¿de acuerdo? Es decir, toda su cultura se desarrolla en francés, de repente están viendo que su cultura se va a morir. Entonces, lógicamente, en cuanto ellos ven que pueden coger un poco de poder, ¿qué van a intentar? No imponer el flamenco a ningún sitio, porque eso no lo han intentado nunca los flamencos, ¿de acuerdo? Sino, por lo menos, mantener su derecho a poder utilizar su lengua y que, por ejemplo, las leyes se publiquen en flamenco, que los libros de texto se publiquen en flamenco, que la escuela sea bilingüe. Es decir, que ha habido ahí un problema, yo digo, bastante gordo con el tema de los flamencos, mucho más gordo de lo que nos podemos imaginar aquí, ¿eh? Es decir, realmente cuando nosotros pensamos en el caso Cataluña, resto de España, lo de Flandes es bastante más gordo. ¿De acuerdo? Es una cosa bastante más gorda. ¿Qué sucede? Pues que evidentemente, como en todos los nacionalismos, absolutamente en todos, surgen, digamos, elementos radicales, ¿de acuerdo? Lo que en Bélgica, y el señor Brel utiliza, se llama los flamangans, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de flamangán? Empezó siendo un insulto, ¿de acuerdo? Era algo así como flamencorro, ¿de acuerdo? Pero ahora digamos que hay partidos políticos que se llaman Parti Flamangant, ¿de acuerdo? Es decir, que sería partido flamenquista, por decirlo de alguna manera, igual que hablamos de catalanista, islamista, pues esta gente, digamos, serían flamenquistas, ¿de acuerdo?
Y esto es concretamente contra los que va a tirar Brel, ¿de acuerdo? No me voy a meter mucho más en Bélgica porque si no me llevaría toda la charla, pero sí que entendamos que es una cultura bastante esquizofrénica. ¿De acuerdo? Es decir, porque tienen este problema de las lenguas, a un flamenco que no se le ocurre hablar flamenco en Valonia, a un valón que no se le ocurre hablar francés, pero es que yo digo que no solamente un valón o tal, es que cuando ven que tú no eres valón, te siguen poniendo la misma mala cara cuando hablas en francés. Es una cosa, hombre, llamativa. Yo me acuerdo, me enfadé mucho. Luego con el tiempo he ido entendiéndolo, ¿eh? He ido entendiéndolo, pero en principio dices, qué mala gente. Yo tengo una imagen horrible de Bélgica, mucha gente dice, ¿y tú que viajas tanto al extranjero, vas a Francia, Irlanda, no sé qué, Bélgica? Digo, es que yo no soporto a los belgas. Me paso la vida diciendo esto, perdón, esto luego lo cortas. No. Pero es verdad que es porque la primera vez que yo fui tenía 14 años, yo estaba aprendiendo francés, intenté hablar francés 2 o 3 veces, lo típico de, perdone, me dice la hora, perdone, ¿cómo se va a la plaza no sé qué? Sabiendo que la plaza estaba aquí y que eran las 8:15. Pero por el interés con 14 añejos de hablar francés. Oye, más desagradables, contestándome, pero claro, esto era una reivindicación para ellos, contestándome en flamenco, como enfadados pero bueno, esta niña española con este acento que viene a hablarme en francés, no te contesto. Y yo tengo una sensación todavía de ese recuerdo de qué asquerosos son los belgas, simplemente porque no comprendía la problemática. A mí me pasó, ¿eh? A mí me pasó también un poco esto de casquerosos, pero no los belgas, los flamencos. Ya, casqueroso, ¿no? Estuve hasta por tirar los discos de Camarón, o sea, fue una buena... Ya digo, no quiero saber nada que tenga que ver con el flamenco, ¿de acuerdo? Pero yo digo que es eso, es decir, ¿qué ha provocado esto sobre todo? Pues que los belgas no tienen identidad. ¿De acuerdo? Es decir, hay una pregunta que se hacen los belgas que no nos hacemos prácticamente en ningún otro país, ni siquiera en este que lo tenemos también bastante complicado, que es ¿qué significa ser belga? ¿De acuerdo? ¿Qué significa ser belga? Y Brel entra mucho por ahí, es decir, por este intento de comprender lo que significa ser belga, el haber nacido, digamos, como él dice, de souche flamande, es decir, de cepa flamenca, pero sin embargo ser un hombre que está mucho más cómodo en la cultura francesa, porque de hecho yo no sé ni siquiera si sabía hablar flamenco. ¿De acuerdo? Creo que no hablaba flamenco. Él nace ya os digo, en Bruselas, ¿ves? Como lo he enlazado. Él nace, ya os digo, en 1929 en Bruselas. Ya os digo, es hijo de una familia bastante acomodada, ¿de acuerdo? Una familia bien, que tenían una cartonería que era además de las más importantes de Bélgica en ese momento. Y yo digo, y es un chaval que, bueno, es el típico caso de fracaso escolar. ¿De acuerdo? O sea, era un tío, por lo visto, escribía, que en eso sí, le escogían siempre como ejemplo para los otros alumnos, pero no llegó a terminar los estudios de secundaria. ¿De acuerdo? No llegó a terminar, entre otras cosas, porque creo que el penúltimo curso lo tripitió. ¿De acuerdo? Y ya dijo, mira, que esto no es para mí. Esto de estudiar no es para mí. Y entró a trabajar en la cartonería de sus padres, ¿de acuerdo? Evidentemente, claro, a ver, la cartonería era de su tío, su padre era el socio, hombre, él no entra haciendo cartón, ¿de acuerdo? Ni pegando caja ni nada de esto, él entra ya en un puesto un poquito tal. Es decir, que estamos hablando de un señor que es burgués, nació entre burgueses, que se desarrolla luego como burgués, ¿de acuerdo? Y él, concretamente, después de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta la Segunda Guerra Mundial, se produce esta invasión de los nazis, en la que hubo colaboradores. Siempre se dice que los flamencos colaboraron con los nazis, ¿de acuerdo? Pero los índices entre los balones de colaboracionismo es el mismo. Si entre los... ¿Cómo se llama? Los flamencos había un de Klerk, es decir, que efectivamente se llamaba de Klerk, digamos, el de la Unie, entre los balones estaba León de Grel, ¿de acuerdo? Que era un personaje que también se las traía, ¿de acuerdo? Colaboracionistas absolutamente con los nazis. Y él, cuando termina, entra en contacto a través de los Boy Scouts, porque él había sido Boy Scout. Yo digo, es que más burgués no se puede ser. Digo, él entra en los Boy Scouts y a través de ese grupo entra en contacto con otro grupo, digamos, que podríamos llamar de acción católica, ¿de acuerdo? Que es la France Cordée, ¿de acuerdo? Él entra en la France Cordée y ahí conoce, digamos, una serie de gente que va a ser un poco los que le van... a disparar un poco la creatividad. Él había empezado a escribir, pero como todos los adolescentes, ¿de acuerdo? Había empezado a escribir una novelina, había empezado a escribir algún poema, se conservan todos, ¿de acuerdo? Incluso están publicados, porque de estos libros que se llama Tout Brel, ¿de acuerdo? Todo Brel.
¿De acuerdo? Es una cosa impresionante. Lo de Brel, de verdad, es, ahora lo comentaré, la pasión que hay con él, tanto en Bélgica como en Francia, es un disparate. ¿De acuerdo? Es un auténtico disparate lo que es este señor. Yo digo, de hecho, por ejemplo, hay una foto en la que están Georges Brassens, Léo Ferré y Brel, y esa foto se dice que es la Santísima Trinidad. ¿De acuerdo? Es decir, cuando el único el único no francés de los tres es Brel, ¿de acuerdo? Ahora hablaré un poco de lo que es Brel en la chanson francesa, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo digo, él empieza un poco a tocar la guitarrita, hace algo de teatro y tal, y aquí hay muchas biografías. A ver, los franceses tienen un género, yo he dado en bautizar a la baguette, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo llamo a la baguette? Porque a la baguette, ¿de acuerdo? Son de estas biografías en las que todo es maravilloso, yo digo, todo es maravilloso, el personaje. Está un punto de la beatificación. Sí. No, o sea, después de la beatificación. Te cuentan los milagros que hizo después de beatificado. Es decir, no solamente, yo digo, os comentan lo bueno y lo maravilloso que era, sino que además es como que todo es como lo de Abenamar, ¿no? El día que tú naciste grandes señales había. Es decir, como que todo lo que va haciendo es algo que va adelantando lo que va a venir, ¿no? Es decir, es un género que es bastante lamentable. Y en Brel, por desgracia, de las 4 o 5 biografías que hay por ahí, 3 son alabares. ¿De acuerdo? O sea, 3 son alabagués que dan bastante asquito. Hay una magnífica, si os interesa algo el tema, que es la de Olivier Todd, Jacques Brel, una vida. ¿De acuerdo? Es absolutamente maravillosa. Aparte, Olivier Todd es un biógrafo excelente. ¿De acuerdo? Bueno, pues él, yo digo, entra en contacto con la France Cordé, empieza a desarrollar un pensamiento bastante antiburgués, ¿de acuerdo? Es decir, más que nada porque tened en cuenta que estamos hablando de los años 40, finales de los 40, años 50, la época en que se desarrolla el existencialismo en Francia, ¿de acuerdo? Es decir, es una época en la que la burguesía empieza a estar bastante mal vista, ¿de acuerdo? Es decir, esto, fijaos que estamos hablando un poco también de Flaubert, ¿de acuerdo? Es decir, Flaubert es un niño burgués que nace en una familia burguesa, que se desarrolla en medio burgués, pero que desarrolla un espíritu burgués absoluto, ¿de acuerdo? Y yo digo, hace teatro, empieza a hacer música, y le empieza a entrar el gusanillo. Esto sí es cierto que le empieza a entrar un poco el gusanillo, y con 23 años se casa. Se casa con Thérèse, para todos Mich, ¿de acuerdo? Es decir, se casa con Thérèse, y que va a ser su esposa durante toda su vida, a pesar de todo. ¿De acuerdo? Porque estos tuvieron que llegar a una especie de acuerdo de... a ver, nos hemos casado demasiado jóvenes, con unas ideas en la cabeza, yo no sabía cómo era el mundo y me mola más el mundo que la casa. ¿De acuerdo? De cualquier manera, él va a hacer intentos, él se va a mantener toda su vida con Mich. De hecho, cuando empieza su carrera, cuando él en 1953 se desplaza a París para empezar un poco su carrera musical, en cuanto gana dinero, lo primero que hace es coger un piso y traerse a su mujer y a sus, en ese momento, 2 hijas, ¿de acuerdo? France, la mayor, y Chantal, la del medio. Luego tendrá otra tercera, que es Isabel, a la cual, por cierto, le dedico una canción maravillosa, Isabel, ¿de acuerdo? Una canción preciosa. Le digo que, por cierto, fue el primer conflicto que tuvo con sus otras 2 hijas. Pues a ver, ¿por qué le dedicas tú a la pequeña una canción y a nosotras no? ¿De acuerdo? Aquí empezaron las cosas, ¿de acuerdo? Aquí empezó un poco la tormenta. Yo digo, es decir, lo intenta y digamos que tanto él como Thérèse se van a dar cuenta. Es decir, Thérèse, por ejemplo, en muchas de las entrevistas que le hacen, ella dice, a ver, es que mi marido no es como los demás. Es decir, yo no tengo un marido normal y corriente. ¿De acuerdo? Es decir, ella lo acepta, a ver, que es un hombre que trabaja de noche, porque él incluso va a decir, yo es que no tengo un trabajo como el de todo el mundo. Claro, él es músico, ¿de acuerdo? Él pasa prácticamente todo el año de gira, porque bueno, lo de este hombre, lo de los conciertos que era capaz de dar en un año era algo increíble, ¿de acuerdo? Es decir, ¿para qué? Para que se le fuera conociendo. Y lo que decía él, a ver, si usted trabaja en una oficina, ¿termina de trabajar y se mete en la cama? No, hace vida. Coño, pues lo mismo hago yo. ¿Qué pasa? Que él terminaba de trabajar a las 11 de la noche. Entonces, en la de su vida se acababa a las 4 y te encontrabas con gente y cosas de este tipo, el roce hacia el cariño y estas cosas, ¿de acuerdo? Es decir, a lo tonto ya lo hubo, pues ahí. Y yo digo, Mich aceptó esto. Es decir, Mich aceptó ese papel, digamos, fijaos, estamos hablando de una familia burguesa, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? En el que ella es la que tiene que cuidar, ¿de acuerdo? Mientras él es el marido proveedor.
¿de acuerdo? Es decir, por decirlo de alguna manera, él nunca va a dejar de proveer, ¿de acuerdo? Y ella siempre va a llevar no solamente la familia, sino que va a llevar también las cuentas de Jacques Brel, ¿de acuerdo? Pero además de una manera perfectamente asumida. Es decir, incluso parece ser que hay momentos pues, en que Brel a lo mejor está por ahí en sus cosas y ella tiene sus cositas, ¿de acuerdo? Es decir, que ella tampoco se quedaba ahí, digamos, velando, ¿de acuerdo? Lo cual me parece absolutamente lógico, digamos, es una pareja abierta, no es una pareja tradicional. Bueno, pues oye, si ellos fueron felices así, vale, ya si fueron felices ya no me lo ahí ya es otra cosa, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero bueno, de hecho, por ejemplo, incluso en los primeros años de moverse a París, cuando él todavía no era nadie, él va a tener una relación, va a tener una amante llamada Sisou, ¿de acuerdo? Por cierto, que era hija de un cantante y el padre se puso, bueno, eso de que se enrollase su hija con un cantante, bueno, por Dios, y esta era cantante. Es una cosa curiosa. Por eso lo sabía. Efectivamente, sabía lo que había. Ya digo, pues con Sisou estuvo la friolera de 5 años. ¿De acuerdo? Con sus más, sus menos, sus cortes y sus historias, pero 5 años, ¿de acuerdo? Es decir, y Mish sabiéndolo, ¿de acuerdo? Incluso más adelante las propias hijas lo van a saber. De hecho, con la última amante que él va a tener, que es Matli, Matli Mavi, se llama algo así, Matli, cuando empiezan a dar la vuelta al mundo en barco, van en el barco él, su hija France y Matli. ¿De acuerdo? Y la hija, bien, lo que va es que llega un momento que a la hija dice, hasta aquí hemos llegado. Estaba hasta aquí, pero no porque se llevase mal con Matli, sino porque decía, es que, a ver, ¿cuántos capitanes hay en este barco? ¿De acuerdo? Porque de repente Brel desaparecía, entonces le dejaba el cargo a ella, pero la Matli cogía y no, aquí mando yo. Y entonces es una cosa que hay un conflicto un poco que acabó France hasta aquí y dijo, mira, que me voy. ¿De acuerdo? Ya hablaremos ahora del barco. Luego también tuvo aviones. ¿De acuerdo? Es un personaje, yo digo, que vivió la vida de una manera absolutamente increíble. Bueno, él, los principios de su carrera artística, digo, él tenía en cuenta que para empezar tenía un problema que era su físico. Feo, flaco, flamenco. Ahora lo vais a ver cuando pongamos después las canciones. A ver, guapo este señor no era. ¿De acuerdo? Si habéis visto la foto, aparte he buscado una foto especialmente poco favorecedora. ¿De acuerdo? Es decir, era un hombre feo, con unos dientes de este tamaño, orejas de soplillo, unos brazos extremadamente largos, unas manos enormes, ¿de acuerdo? Y era un hombre que, claro, para dedicarse a lo que era la canción de variedades, porque él nunca va a salir de ese mundo de las variedades, ¿de acuerdo? Es decir, él sabe perfectamente en qué mundo se mueve. Él, de hecho, nunca se va a creer ni poeta, ni músico, ni nada. ¿De acuerdo? Esto es una cosa, un hombre que revoluciona absolutamente la chanson francesa, no se consideraba ni siquiera músico. ¿De acuerdo? Es decir, tenía una modestia que le hubiese venido muy bien, por ejemplo, a Brassens. ¿De acuerdo? Pero bueno, Brassens no la tuvo. ¿Qué le vamos a hacer? De hecho, bueno, Brassens fue el que le puso el mote al principio, porque aparte de este problema del físico, él tenía un problema al principio, que venía con toda esta mentalidad de la France Corday, etcétera, etcétera, etcétera. Y son todas unas canciones, las canciones del principio de Brel son auténticos sermones, ¿de acuerdo? Es decir, auténticos sermones de hay que ser buenos, hay que querernos mucho y cosas de este tipo. Y, ¿cómo se llama? Brassens le llegó a llamar el padre Brel, ¿de acuerdo? Es decir, le llamaba el padre Brel al principio. Esto no se lo perdonó nunca Brel, Es decir, porque Brel, aunque era muy buen amigo de sus amigos, era un hombre que tenía un pequeño problema, que tenía memoria de elefante rencoroso. ¿De acuerdo? Es decir, este no olvidaba una. No solía vengarse, pero cuando se vengaba, y con Brassens no se vengó porque siempre le venía bien tenerlo cerca. ¿De acuerdo? Pero es un personaje en este aspecto peculiar. Pues yo digo, pues él al principio no va a tener especialmente éxito, luego encima esa imagen, él con la guitarra y tal, y como que no acababa de despegar su carrera. De hecho, incluso su representante, que era Marcel Canetti, el hermano de Elias Canetti, que fue también premio Nobel de literatura, llegaron a grabar un disco porque fue él el que confió, le lleva, por ejemplo, a salas como Les Trois Baudets, que era una de las salas más famosas de París, y sobre todo al Olympia. ¿De acuerdo? El Olympia en París es algo así como el Parnaso. ¿De acuerdo? Es decir, cuando triunfas en el Olympia ya eres la releche. Pero es que, por ejemplo, incluso Paco Ibáñez o Camarón, es decir, uno de los momentos que se recuerda de ellos es su paso por el Olympia.
¿de acuerdo? Es decir, dentro de lo que es, digamos eso, la música popular es uno de esos locales absolutamente míticos. Pero yo digo que no acaba de despegar hasta que conoce a dos personas, que van a ser François Gobet y Gérard Joannest. Es decir, ¿quiénes van a ser estos? Pues su pianista y, sobre todo, su arreglista. Dos señores que sí que saben de música. ¿De acuerdo? Saben de música, sobre todo Joannest. Joannest, de hecho, está terminando la carrera en el conservatorio, estaba terminando composición, y los primeros textos que se musican de Jacques Brel va a ser precisamente para la obra de fin de carrera de Joannest. ¿De acuerdo? No recuerdo ahora el título, yo digo, porque esto ya para mí no pertenece a la obra de Brel, ¿de acuerdo? Pertenece sí a sus letras, pero no, digamos, a la obra como músico. Y una vez que conoce a estos tíos y le empiezan a decir, tío, deja la guitarra. O sea, deja la guitarra. Por aparte, no era un gran guitarrista. Era más bien ran, ¿de acuerdo? Era un poco rascatripas. Luego encima, con esos brazos tan largos, el problema que tenemos los de brazos largos es que cuando tocamos la guitarra queda muy mal. Y sobre todo si la tocas sentada. Sí. Visualmente queda muy feo, porque este brazo sale así y este queda así como colgando y es muy feo. Es muy feo, o sea, es horroroso. O sea, ya os digo, me tenéis que ver un día con la guitarra a mí, o sea, de verdad es horroroso. ¿De acuerdo? Es decir, es que yo los tengo bastante largos, ¿de acuerdo? Menos que Brel, pero los tengo. Yo, de hecho, las camisas dan una talla más grande de lo que es el cuerpo, para que me llegue la manga. Para que no se quede... ¿De acuerdo? O sea, no es broma. Pues ya digo, pero bueno, que a lo que voy es que a partir de que aparecen Gérard Joannest, empiezan a introducir instrumentos como, por ejemplo, que aquí va a aparecer el tercero, Roger Corti, que va a ser el acordeonista, que le va a acompañar durante casi toda su carrera. A él no le gustaba el acordeón, ¿de acuerdo? Pero se dio cuenta de que era un instrumento popular y que a la gente le gustaba y que con eso podía acceder a mucho más público. ¿Qué van a hacer Corti, Joannest y Gobet? Pues empezar a introducir orquestaciones, empezar a introducir elementos, sobre todo el piano. Casi en la mayor parte de las canciones de Brel tienen siempre una base para piano, una introducción de piano. ¿Y qué pasa? Que Brel se va a dedicar únicamente a componer lo que es la melodía y a la letra. Y aquí, en este momento en el que él se puede centrar en las letras, que era lo suyo, ¿de acuerdo? Es cuando realmente va a pegar auténticamente el despegue, hacia 1959, ¿de acuerdo? En 1959 él da un concierto en el balneario de Noglesut, que está en la costa belga. Digo, Noglesut, que es un sitio que está continuamente en su obra, ¿de acuerdo? Es decir, porque era el símbolo absoluto de la burguesía belga. Entonces, él da un concierto ahí y la gente empieza a decir, ostras, este chaval. Empieza a decir, cuidado con este. ¿Y qué pasa? En el 61 toca en el Olympia. Y es un éxito absolutamente increíble, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí su carrera empieza a subir como la espuma, con los contratos discográficos, absolutamente con todo, y se empieza a convertir en una especie como de Dios en vida, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nadie contaba las cosas que contaba Brel, y sobre todo Brel las contaba de una manera que no las contaba nadie. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos una canción que es Le Bonbon, ¿de acuerdo? Que va de un señor que le lleva caramelos a su novia. Decimos, ¿se puede hacer una tontería más grande? No, ya lo veréis. La canción esta es absolutamente impresionante porque es una canción Le Bonbon que, bueno, al final nos quedamos con la cosa de que, bueno, va con la chica y le va diciendo qué bonita es la vida, que estemos juntos, y al final resulta que la otra le ha utilizado para poder salir de casa y encontrarse con el chico que realmente le gusta. Un tal León, ¿no? Vale, si nos quedamos con la anécdota, la canción tiene su gracia. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que Brel lo que va a empezar a desarrollar es un método de interpretación en escena absolutamente brutal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esta canción concretamente? Brel, ¿cómo va a salir siempre? Él siempre sale con un traje oscuro, normalmente negro, un poco como los Men in Black, ¿de acuerdo? Es una imagen un poco Men in Black, camisa blanca, corbatín negro y chaqueta negra, ¿no? Es decir, y siempre está como en una especie de inmovilidad, ¿de acuerdo? Una movilidad tremendamente engañosa, porque mientras parece que está quieto, a lo mejor está con una mano así, ¿de acuerdo? Va moviendo, va empezando a hacer cosas. Lo de las manos de Brel es algo absolutamente espectacular. Pero encima, él, claro, para triunfar en París, que fue una de las primeras cosas que hizo, quitarse el acento belga.
¿de acuerdo? Sobre todo el acento bruselense, él se lo va quitando porque sabe que si no triunfa en Francia, da igual, él va a seguir siendo un cantante local en Bélgica que no va a llegar a ningún sitio. Él va perdiendo ese acento belga, de hecho, en la versión que hace en 1967 de Le Bonbon, dice que tengo el acento bruselense, dice, aunque es un acento que ya no tiene nadie, salvo Brel en la televisión. ¿De acuerdo? Es decir, es una versión que hace de esta canción que me hace mucha gracia. ¿Qué es lo que hace en esta canción? Va soltando una serie de cosas que cualquier belga sabe exactamente lo que está pasando y quién es este chaval. Por ejemplo, él dice, bien que le fleur soit plus présentable, ¿de acuerdo? O dice, votre ami le lion, ¿de acuerdo? Introduce unas síes que dices, ¿esto qué es? Era la manera flamenca de hablar francés. Es decir, fijaos, nos está diciendo, este señor que es medio tonto es flamenco. ¿De acuerdo? Luego, está continuamente con una serie de elementos como de cálculo, ¿de acuerdo? Le he traído caramelos, aunque las flores, porque las flores son perecederas. Y decir, los bombones están muy buenos, aunque uno queda mejor con flores y tal. Y espero que podamos pasearnos, ir a ver pasar los trenes. Fijaos qué plan para una tarde de domingo. ¿De acuerdo? Incluso cuando dice, qué domingo tan bonito, dice, para esta época. ¿De acuerdo? Está continuamente introduciendo esa especie de cálculos burgueses dentro de la letra, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando ve a León es cuando dice, es pagasá. Dice, esto tiene que ser una casualidad, esto no estaba en mis cálculos. ¿De acuerdo? Es decir, incluso tiene la precisión de decirnos la música que están tocando en la Grand Place. Es decir, tiene una serie de elementos que nos lo definen claramente como un flamenco. ¿De acuerdo? Es decir, esta cosa que tenía él contra los flamencos. Luego él en su vida va a decir que él contra los flamencos no tenía nada. Vamos, mucho menos, ¿de acuerdo? Una mierda. ¿De acuerdo? Una mierda. Es decir, de hecho él siempre habla de flamencón, él nunca habla de flamán. Y eso que él era, tanto su padre como su madre eran de origen flamenco. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede? Que él empieza a ver, digamos, todo este nacionalismo exacerbado, lingüístico y demás de los balones de nos van a echar de Valonia. ¿De acuerdo? Y él va a desarrollar esto, porque, por ejemplo, en Ces gens-là, otra de las canciones que vamos a ver, la familia, aparte de ser extremadamente burguesa, cuando llega el nombre de la chica, sabemos que son flamencos, porque la chica se llama Frida. ¿De acuerdo? Es decir, después de ponernos a toda la familia a caer de un burro, nos enteramos solo con el nombre de la hija de que esa familia es flamenca. ¿De acuerdo? Tenía muy mala baba e introducía unos elementos, yo os digo, en las letras absolutamente maravillosos. Es decir, sobre todo en la interpretación. Pero luego las letras, por ejemplo, una de sus obsesiones es el paso del tiempo. ¿De acuerdo? No tanto la muerte como el paso del tiempo, sobre todo la madurez. La madurez era algo que le espantaba. Por ejemplo, o bueno, más que la madurez, la vida adulta, llamémoslo la adultez. ¿Cómo se dice? ¿Adultez? Porque adulterio no es. Adultez, digo yo, la vida adulta, digamos que le daba pánico. En una frase de la Chanson de Pierre-Samon, tiene una frase maravillosa que dice, nos ha hecho falta mucho talento para poder hacernos viejos sin habernos hecho adultos. Es decir, claro, llegar a la vejez sin haber pasado por esa madurez, de sentar la cabeza, de sentar la cabeza, la mediocridad, efectivamente, ¿de acuerdo? Yo digo, es tremendo. Esto del paso del tiempo, ahí lo obsesiona y lo marca de una manera maravillosa en las canciones. Por ejemplo, él suele tener una estrofa de canciones que es ave, 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 es decir, una estrofa con una música, otra con otra, otra vez la primera, otra la segunda. Por ejemplo, en Le Flamand, en Sangrat, ¿de acuerdo? Sangrat, por ejemplo, es maravillosa, es la típica canción antimilitarista, ¿de acuerdo? Pero con muy mala leche. Porque ¿cómo nos va contando el paso del tiempo en esta canción? Todas empiezan igual. Me llamo Sangrat y soy teniente en el fuerte de Venancio que domina la llanura de donde vendrá el enemigo que me hará héroe. Esta es la primera estrofa. La segunda es, me llamo Sangrat y soy capitán en el fuerte de Venancio que domina la llanura de donde vendrá el enemigo que me hará héroe. La siguiente es, me llamo, ¿cómo se llama? Me llamo Sangrat, soy comandante tal. La siguiente, soy coronel. Y la última, soy general. Es decir, fijaos, los cargos en el ejército nos van mostrando ese paso del tiempo. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, en Le Flamand, en las 4 estrofas en las que habla de las flamencas, que también la canción tiene su tela, la de las flamencas, según él no se podría haber titulado las normandas o las... Pero me salió las flamencas. Qué casualidad, ¿no? En fin, bueno. Pues en las flamencas, ¿qué es lo que sucede? Que es por décadas. Empieza la primera estrofa, si bailan es porque tienen 20 años, la segunda es porque tienen 30 años, la siguiente 40 años, la siguiente 70 y la última 100.
¿De acuerdo? Es decir, fijaos cómo va metiéndonos ese paso del tiempo simplemente con unas modificaciones mínimas de la letra. ¿De acuerdo? Es decir, las letras de Brel es una maravilla porque es como si estuvieran escritas por módulos. ¿De acuerdo? Es decir, un módulo de letra en el cual solamente se modifican 2 o 3 cosas y la canción cobra completamente otro sentido. Es absolutamente enorme. Ya os digo, por ejemplo, la canción de aquí de Les Vieux, que creo que es una de las canciones más maravillosas que se han compuesto sobre la vejez. Ya os digo, Les Vieux es una preciosidad. Es decir, la manera en que nos trata el reloj. ¿De acuerdo? Al principio nos dice, je vous attends, es decir, nos trata de usted. Luego dice, como visto desde fuera, que les espera. Y al final dice, te espero. Es decir, el reloj, que es ese paso del tiempo que nos va a llevar a la muerte, ¿no? Es decir, o cómo empieza con, los viejos ya no hablan. Y al final dice, los viejos no se mueren. ¿De acuerdo? Es decir, va jugando con lo que se va perdiendo. Es decir, la canción es una canción maravillosa porque de lo que habla sobre todo es de todas esas cosas que se van perdiendo conforme el tiempo va pasando. ¿De acuerdo? Es una canción... Pero vamos a poner 3 y esta es una, o sea, es que nos librabais, ¿de acuerdo? Yo, de hecho, yo se lo dije ya hace unas semanas, le dije, le mandé Sejan-la y le mandé Les Vieux y le dije estas 2, luego ya te mandaré otras y ya elegí tú las que te dé la gana. Al final elegí yo las 3, por cierto que se lo mandé antes de ayer. Con todas unas vacaciones por el medio, ¿eh? Es lo mío. Estaba llorando en casa emocionado y no tenía tiempo de acordarse. Es que sabes lo que para, que es que elegir entre las 700 canciones que escribió Brel. Escribió muchísimo. Muchísimo, porque escribió también mucho para otra gente, ¿de acuerdo? Es decir, él grabó unas 300 aproximadamente, pero compuso unas 700, ¿de acuerdo? Porque compuso para gente como Juliette Gréco, compuso para Gilbert Bécaud, compuso para... No, para Bécaud al final no llegó a cantarla, Bécaud, pero Gréco sí, y Gréco, incluso la última, ¿cuál es esta? La de Voir un ami pleurer, o sea, ver un amigo llorar, esa, que es uno de los grandes éxitos de Gréco, es de Brel. ¿De acuerdo? Es decir, no, el tío es que... Pero elegir incluso dentro de lo que grabó, es que dice, madre mía, ¿con cuáles me quedo? Es decir, es increíble, pues solamente el último disco que él graba en el 77, unos meses antes de morir, es increíble, es decir, es que es brutal. Cogéis y dice, bueno, cojo Le Bonbon, vale, ¿y por qué no cojo Le Flamando? Oye, ya, pero es que, ¿por qué no cojo Fíjate bien, pequeño? ¿Y por qué? Es que es una cosa horrorosa tener que elegir entre este hombre, ¿de acuerdo? Pero todo cuando se tiene la devoción que yo le tengo, ¿de acuerdo? Eso, partamos de ahí. Yo de verdad os recomiendo, es un compositor que os recomiendo que lo escuchéis porque es grandioso y que lo escuchéis con las letras. Aquí vamos a poner 3, pero yo os pondré una lista probablemente de 13, 14 canciones con sus letras, ¿de acuerdo? Porque sin la letra carece de sentido. ¿De acuerdo? Las letras es eso, es decir, tener en cuenta, tiene esta importancia, ¿por qué? Porque introduce una serie de esquemas dentro de la letra de la canción y más concretamente de la chanson francesa, yo digo, que nadie más introducía. Brassens, ¿qué era? Brassens era un poco el jajajiji, vamos a reírnos de la burguesía, ¿de acuerdo? Es decir, tengo mala reputación, esta cosa, soy un chico malote, ¿de acuerdo? Es decir, luego estaba Ferré, que era el poeta. ¿De acuerdo? Ferré era el poeta, y luego, oh, Dios mío, qué bonita es la vida, no sé cuánto, tal. Estaba Gilbert Bécaud, que era el guapo. Estaba Juliette Gréco, que era la triste. Estaba Adamo, que era Adamo. ¿De acuerdo? Adamo, sabéis que es el autor de la primera versión de la canción Mi Gran Noche, que se titula Tenez-vous bien, ¿de acuerdo? Es decir, recuerdo cuando la oí por primera vez dije, Dios mío, si ya con Rafael me parecía espantosa, ya con Adamo, ya es algo... En fin, yo digo, es decir, tened en cuenta en qué momento surge este hombre, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué he citado a todos estos autores? Porque él surge probablemente en el momento de mayor esplendor de la canción francesa, ¿de acuerdo? He citado Bécaud, Gréco, ¿cómo se llama? Brassens, Ferré, pero es que atención, Aznavour, ¿de acuerdo? Casi nadie, ¿de acuerdo? A nosotros nos encanta Aznavour, bueno, a ver qué vas a... Yo eso de se está muriendo la mamá, ya Aznavour, bueno, es decir, todavía no ha salido Moustaki, pero bueno, que es el otro que gusta mucho, ya digo, pero ojo, que es que siguen vivos Maurice Chevalier y sigue vivo Jacques Trenet, ¿de acuerdo? Que son, digamos, las dos grandes tal. E incluso Edith Piaf, aunque Edith Piaf muere en el 63. Por cierto, Edith Piaf, que cuando yo por primera vez Ne me quitte pas, dijo que cómo se le ocurrió a un hombre cantar eso. Es decir, que eso para una mujer todavía.
Pero que para un hombre, eso de no me abandone, no vamos a poner Ne me quitte pas. ¿De acuerdo? Porque de Brel esta la conocéis todos. ¿De acuerdo? Es decir, que sabéis que repite unas 34 veces, creo que es Ne me quitte pas, en 3 minutos. ¿De acuerdo? O sea, es una cosa... pero claro, esa canción, si solo lo dijese una vez, no sería lo mismo. O sea, lo importante es ese Ne me quitte pas, tal. Y sobre todo esa gradación, ahora voy a ir a las gradaciones, ¿de acuerdo? Cuando dice lo de déjame convertirme en la sombra de tu sombra, dice, madre mía, ¿se puede ya ser algo más bajo? Bueno, sí, cuando hablemos de Kafka en junio, veremos que se puede ser Gregorio Samsa y convertirse uno en cucaracha, ¿no? Es decir, pero ya os digo, es brutal, ya os digo lo de las letras. Y luego en la interpretación, aparte, digamos, de este punto físico, que es absolutamente brillante y que era totalmente innovador, porque esta gente cantaba delante del micro y para de contar, ¿no? Es decir, estos movimientos, esta mímica que tiene continuamente, lo que tenía sobre todo era la manera de utilizar la dinámica, ¿de acuerdo? Es decir, de repente empezaba cantando muy bajito, muy bajito, muy bajito, y de repente ¡buaca! Unas explosiones, de esos son las 3 Fs, ¿de acuerdo? Las 3 Fs que vienen en el cartel son de forte fortísimo. ¿De acuerdo? Es decir, porque va subiendo y a lo mejor en una estrofa, lo vamos a ver en Sejanla, está normal, va subiendo, al final, dice, ya se acabó la canción, no señor, empieza otra. Otra vez. Y al final de la canción, en cuanto ya habla de Frida, eso es ya una explosión de color y sonido que es alucinante. Es decir, el tío tenía una grandísima voz y además sabía dominarla. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aprovecha eso que tiene, ¿de acuerdo? Y eso fue lo que le hizo concretamente el gran cantante que fue en su momento y el éxito de público que fue. Pensad que solo de su primer disco sacó un beneficio de 1.000 millones de francos franceses, es decir, 25.000 millones de pesetas, de 1977, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Por cierto, que donó el 85% de los beneficios a la lucha contra el cáncer. ¿De acuerdo? Porque él murió de cáncer, ahora hablaré de ello. Bueno, pues yo digo que digamos, este dominio de escena se unía a eso, ya os digo, a ese dominio que tiene de la voz, de la dinámica, absolutamente maravilloso, que hace que es que con una canción de Brel nunca os aburrís. ¿De acuerdo? Porque una estrofa empieza en un volumen, otra en otro, luego sube, baja, es decir, está continuamente llevándonos ahí como en una ola. Y yo digo, no solamente se convirtió en el cantante más importante de su generación, sino que es que además prácticamente cerró el mundo de la chanson francesa. Es decir, después de Brel, prácticamente lo único que queda es el silencio. Es decir, sí, claro, Yves Montand va a seguir, Juliette Gréco va a seguir, todos estos van a seguir. ¿De acuerdo? Pero ya no es lo mismo. No es lo mismo. Es decir, Brel lleva todo lo que es la música, digamos, de variedades, la va a llevar al tope. ¿Por qué? Porque además va a utilizar los tópicos, utiliza las melodías de tango, utiliza las melodías de fanfarria, de parabarán, pam, pam, parabarán, pam, pam, música de este tipo que empieza así. Dices, ¿qué leche está haciendo este hombre? ¿De acuerdo? Y luego encima, siempre con un sentido del humor, bueno, menos cuando se pone muy heavy, habitualmente con un sentido del humor brutal. Pensad que tiene una canción que se titula ¿Cómo mata uno al amante de su mujer? Ese es el título, ¿de acuerdo? ¿Cómo mata uno al amante de su mujer? Además, el estribillo muy bueno dice, ¿cómo mata uno al amante de su mujer cuando uno ha sido, como yo, educado en las tradiciones? ¿De acuerdo? Tiene que romper con todo lo que... Claro, y llega un momento que dice, ¿y cómo mata uno al amante de su mujer cuando a uno las monjas le han dado la medalla de honor? ¿De acuerdo? Es decir, introduce unos elementos que son absolutamente... La letra es bestial, porque al final resulta que el tío vive con la mujer y con su amante y por la noche les canta canciones románticas. ¿De acuerdo? Le nuits sont nuits de Chine y tal. Y dice, pero bueno, es algo alucinante. Yo digo, sí, pero todo termina porque, claro, él cuenta que, bueno, él es que se tiene que encargar de la casa, hacer la compra, limpiar las alfombras, no sé qué. Y dice, pero bueno, ¿quién no tiene sus problemillas? Es una burrada de canción. Pero yo digo, claro, él llega a unos niveles de meter cosas en las canciones que no había llegado nadie. Y sobre todo a una cosa que eran los tacos. ¿De acuerdo? Es decir, pensad que aquí en España oímos tacos por televisión y lo tenemos medio asumido. En Francia no. En Francia, ahora no lo sé, pero todavía cuando estaba yo, metían el pitido. El pip.
¿De acuerdo? Y Brel decía, a ver, si yo digo mierda, ¿por qué no puedo escribir mierda? ¿De acuerdo? ¿Y por qué no puedo cantar mierda? Pues lo canta. ¿De acuerdo? Es decir, él mete los tacos y además algunas veces, incluso en el momento culminante, por ejemplo, en el Tango Fúnebre, otra canción maravillosa, en el Tango Fúnebre hay un momento que, bueno, él, es la canción como que se va imaginando lo que va a pasar cuando él se muere y lo que van a hacer sus amigos, su pareja y tal, ¿no? Y ya cuando está todo cabreado, ya dice, es que lo estoy viendo todo eso, y dice, y tienen todavía los santos cojones, porque lo dice así, y dice, son les bras brûlés, ¿de acuerdo? O sea, tienen los santos cojones. Y dice, pero bueno, este hombre, en los años 50, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la época en la que aquí cantaba Antonio Machín. ¿De acuerdo? Es decir, es un hombre absolutamente increíble en ese aspecto porque lleva lo que es la canción a unos límites absolutamente que no han sido superados. Pero es que encima, ¿qué hace el tío? En 1965 el tío está en el tope de la fama. No hay nadie más famoso que Jacques Brel. Ha tocado hasta en Nueva York, con un público que la mitad no sabía ni francés y aplaudieron durante 8 minutos. ¿De acuerdo? Es decir, el tío ya no puede estar más alto. ¿Qué hace en 1966? Dice, me voy. ¿Cómo? Que me voy, que dejo la música. ¿Que qué? Que sí, no, bueno, no, la música no, dejó de cantar. ¿Cómo? Que me voy. Bueno, ya volverás. No volvió. Todo el mundo esperaba que hiciera un Antoñete. ¿De acuerdo? Pues no volvió. Es decir, no volvió. En 1967, en lo más alto de su fama, se retira. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque él dice, no, es que lo que no quiero es empezar a hacer trucos. Claro, él después de tanto actuar, él se da cuenta de que haciendo tal cosa, la gente reaccionaba. Tal vez que dice, ahora puedo empezar a hacer los trucos y vivo como Dios. Vivir de las rentas. Pero él dice, no, es decir, es una cuestión ética, una cuestión de honradez propia de decir, no señor, es que no quiero engañar a mi público. Y se va. Pero que se fue de verdad, ¿eh? O sea, que no es coña, que se fue. Bueno, en 1969 vuelve un poquito, pero ¿con qué? Con un musical. Él se va en Estados Unidos, ve El Hombre de la Mancha, ¿de acuerdo? Y dice, oye, pues esto está bien, lo podíamos montar en Bélgica. Y lo monta. Y monta el musical, lo protagoniza él, la crítica es absolutamente maravillosa, dicen que incluso la versión que él hace es mejor que la original, ¿de acuerdo? Es decir, y lo mismo, al año por ahí dice que, bueno, que ya ha hecho esto, al adiós. Y abandona el proyecto, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿por qué le da? Le da por la aviación. Un día tiene que volver de un concierto en avión y dice, oye, ¿cómo mola esto? Y el piloto le deja un poquito, que haga así el tonto y dice, oye, ¿cómo mola? Bueno, pues se saca el carnet de piloto de vuelo con instrumentos, ¿de acuerdo? Es decir, se saca el carnet de piloto y se dedica a volar con 2 huevos. Así. Y de repente dice, oye, que hoy bien está esto del cine. Voy a hacer cine. Y el tío protagonizó 9 películas, ¿de acuerdo? Algunas con gente como Marcel Carné, Claude Lelouch, ¿de acuerdo? Es decir, directores, tal. Pero es que dirigió 2, ¿de acuerdo? France y Le Far West. France, que está bastante bien, es una película que es bastante maja, yo digo, y luego Le Far West está rodada en película, cuando pasa la luz se ve en una pantalla. Le puedes dar a rewind y a forward. Hay actores. Ya está. Y ya. ¿De acuerdo? Nunca debió pasar eso. Y de hecho, él cuando ve las críticas dice, es verdad. ¡Hala! Me voy del cine. Y se va del cine. ¿De acuerdo? Él todavía va a rodar una última película que es La Merdeur, El Embrollón, se tituló aquí en España. Es una película que está muy bien con Lino Ventura. Yo digo, él no era un buen actor, porque no era un buen actor, pero era un actor muy eficaz. ¿De acuerdo? Tiene algunos de los papeles incluso son... merece la pena ver la película. Por ejemplo, Los gajes del oficio y alguna más merece la pena. Otras, la verdad es que... Joder, ¿por qué? ¿Para qué, don Jack? ¿De acuerdo? Es decir, pues yo digo, pues acaba de hacer cine y de repente dice, me voy a comprar un barco. Y se compra un barco. Y se dedica a navegar. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos, ¿por qué es esto? Pues porque es un hombre que yo creo que nunca fue muy consciente realmente de sus virtudes, defectos, ¿de acuerdo? Y a él le gustaba, como decía él, voyageur, ¿de acuerdo? Es decir, ir a ver qué hay ahí más lejos. Es decir, voy a otra parte a ver qué hay.
Entonces, iba, veía y decía, pues ya está, ¿vale? Ya lo he visto. Por ejemplo, eso, la canción, bueno, pues cuando el tío lo consiguió, dijo, ya, ¿qué más puedo esperar? Pues nada, me voy. Cuando el cine, pues me voy. Es decir, el tío estuvo toda su vida eso, intentando hacer cosas. Al final de su vida, incluso cuando ya se va a vivir a la Polinesia, ahora vamos a eso, pero se va a vivir a la Polinesia, a la misma isla que Gauguin, ahí Baoa, ¿de acuerdo? Le da por la cocina, ¿de acuerdo? Pero que por lo visto el tío se cogía los platos de Paul Bocuse y los clavaba. ¿De acuerdo? O sea, era un tío que era un auténtico monstruo. Se pusiera lo que se pusiera, era una auténtica máquina. Ya lo digo. Bueno, yo digo, más o menos hacia 1970 le diagnostican el cáncer, ¿de acuerdo? Y le tienen que operar y le tienen de hecho que quitar prácticamente medio pulmón, creo que era el izquierdo, si no recuerdo mal. Yo digo, y evidentemente, bueno, pues ahí él va a empezar a ser consciente de la muerte y de todas estas cosas, va a ser cuando se compra el barco y demás, ¿no? Y uno de los proyectos que él tiene es lo de dar la vuelta al mundo. Yo digo, va a dar la vuelta al mundo, va a empezar a darla con su hija France y con Marlí, que era guadalupeña, y cuando estaban precisamente en Guadalupe, él tiene un problema y lo tienen que llevar a París precisamente para que le extirpen el pulmón, ¿de acuerdo? Y aquí empiezan sus problemas con la prensa. Bueno, ya habían empezado antes, ¿de acuerdo? Cuando en 1959 él empieza a tener fama, él no pasaba por casa ni de coña. Y entonces los periodistas, como ya sabían que tenía sus rolletes en París y no sé cuánto, pues empezaron a convertirle en una figura, esto, la prensa del corazón. Yo digo que mal llamado lo de corazón, es más bien del hígado, de la vesícula biliar o de algo de esto. Pero bueno, ya digo, es decir, la prensa del corazón pues empezó a acosarlo de una manera tanto a él como a sus hijas. Y llegó un punto, para que os hagáis una idea de cómo funcionaba esta gente, llegó un punto en que cogieran a las hijas y le dijeron, vamos a un estudio de grabación, niñas, y le grabáis un disco a papá saludándole. Y las niñas, creo que Isabel, la pequeña, tenía 3 años o por ahí, pues llegaron, la pusieron delante del micro, papá, te queremos mucho, estas pijadas, ¿no? Es decir, papá, te queremos mucho, vuelve pronto a casa, no sé qué, bla, 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 bla. Pues, ¿qué pasó? Que la prensa, ¿cómo sacó esto? Las hijas de Brel tienen que grabar un disco para que su padre las oiga. ¿De acuerdo? Y ahí es donde la relación de Brel con la prensa se empieza a romper. Siempre tuvo muy mala, ¿de acuerdo? Decís, pero a partir de este momento ya es algo brutal. Es cierto que él como padre, además esto lo dicen tanto Chantal como France, Isabel ha sido bastante más discreta, tanto Chantal como France, en que era un padre ausente. Pero eso sí, que cuando estaba, estaba. Es decir, de hecho, él hacía una cosa, nunca se llevaba a sus 3 hijas de vacaciones. Se llevaba a una, luego a otra y luego a otra. ¿Para qué? Para dedicarles exclusivamente su tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, mal padre no era, pero era un padre especial, efectivamente, probablemente sea la expresión, ¿de acuerdo? Es decir, él, claro, él se dedicaba a lo que se dedicaba, ¿de acuerdo? Y luego aparte, pues bueno, pues también era un hombre que era un poco sueltico, reconozcámoslo, pero bueno, es decir, que yo digo, empieza la mala relación, ¿por qué? Porque la prensa empieza a perseguirle, colándose en los hospitales disfrazados de enfermeros, uno hasta de cura, ya os digo, se empiezan a meter por todos los lados y el tío ya se le empieza un poco a hinchar las narices, ¿de acuerdo? Es decir, de hecho, el final de su vida acaban incluso, su mujer y sus hijas acaban denunciando a François. Es decir, por la intromisión, porque sacan fotos, ¿cómo se llama? Con las muletas entrando en la ambulancia, hecho una absoluta mierda, porque al final es que estaba hecho una mierda. ¿Por qué acabó hecho una mierda? Pues sencillamente porque él tenía un tratamiento para el cáncer, pero no se lo tomaba. ¿No? O sea, no se lo tomaba. Él decía, a ver, yo duraré lo que dure y ya está, ¿de acuerdo? Pero lo que os decía esto, es decir, que hacen la gira del fin del mundo y un día llegan a una isla por ahí perdida en las Marquesas, que es Ibaoa, ¿de acuerdo? La isla donde había estado Gauguin, y dice, joder, qué buen sitio para quedarse. Yo no sé qué le vería, porque yo he visto fotos de Ibaoa y dicen, madre mía. Y dice, sí, hay partes de Peralvillo que son más bonitas. Peralvillo está muy bonito ahora, sí, no, bueno, yo digo Peralvillo porque a nadie se nos ocurriría ir de turismo a Peralvillo, ¿no? O sea, pero bueno, es decir, bueno, pues dice y decide alquilar una casa y quedarse ahí. Y ahí, ¿qué va a hacer? Se va a traer el avión, claro, tiene que hacer un aeródromo, él para poder despegar, en una isla donde vivían, creo que eran 300 o 400 personas y un convento de monjas.
¿de acuerdo? Él, que era absolutamente anticlerical, es decir, bueno, pues va a ser el hombre que se encargue de llevar a las monjas, traerlas de isla a isla, es decir, sí, pero cuidado, ofreciéndose él, porque él se da cuenta de que esa zona que es francesa, es decir, le faltan un montón de servicios. ¿A qué se va a dedicar, entre otras cosas? A ser cartero. ¿De acuerdo? A él le llega el correo, se monta en el avión, a tirar las sacas por las islas. ¿De acuerdo? Se convierte en un personaje absolutamente impresionante de esto de que hay que llevar a uno al hospital a papete, móntalo en el avión, lo llevaba. ¿Servicio social? Sí, un servicio social total. O sea, hace de ambulancia, hace de cartero, hace absolutamente de... Porque claro, dependían de los barcos de suministros. Entonces, ¿qué hace él? Pues como si ve que tarda mucho en llegar el barco, coge el avión, se va a Papeete, que era la capital de las Marquesas, cargaba y se volvía. ¿Lo digo? O sea, el tío realmente era un personaje muy curioso en este aspecto, muy altruista y demás, a pesar de que luego él, yo digo, tenga esa injusticia brutal con los flamencos, esa relación con su familia bastante más que no sé, si es una familia desestructurada, no sé, parecen como unos borbones o algo, ¿no? No se me ha escapado, ¿eh? Bueno, pues a lo que... No me gustará, madre mía. Ay, si no lo suelto reviento. Bueno, yo digo, pues a lo que voy es a eso, es decir, que es un hombre que realmente es curiosísimo en ese aspecto, en esa generosidad, ese altruismo y sobre todo con sus amigos, ¿de acuerdo? Es decir, él las relaciones que él hace de amigo las hace para toda su vida. Es decir, por ejemplo, con su amigo Georges Pasquier, Jojo, ¿de acuerdo? Que muere un poquito antes que él, le dedica una canción en su último disco, que es una de sus mejores canciones. Bueno, pues Jojo era la única persona que vivía con él 24 horas al día. Es decir, iba a los conciertos, realmente hacía de road manager, o sea, todo lo que era, él gestionaba absolutamente todo, los conciertos, los locales, todo, lo llevaba Jojo. Yo digo, es un personaje que en ese aspecto de los amigos es increíble. De hecho, algunas de sus mejores canciones, por ejemplo, son las... 1 y 5. 1 y 5, bueno, pues voy terminando ya. Una de las mejores canciones, por ejemplo, Jeff, Fernand, ¿de acuerdo? Son canciones de amigos. Dedicadas a amigos. La canción de Jeff, por ejemplo, que está el otro porque le acaba de dejar la novia, y dice, ven aquí Jeff, vamos a comer, le dice, vámonos de putas, en un momento que le dice, es decir, vámonos por ahí, tío, que anímate. Es una canción de un amigo animando a un amigo. Fernand es todavía más terrible, es una canción de el entierro de una persona en la que solamente va uno, el amigo, ¿de acuerdo? Es el único que está ahí. Si dice, delante hay un caballo blanco y detrás voy yo. O sea, dice, ahí va el ataúd. Dice, delante un caballo blanco y detrás yo. Eso es todo. Y de joder. Yo digo, de verdad es un mundo el de Brel. Es una pena, me enrollo un poquito. Yo digo, es una auténtica maravilla, ¿de acuerdo? Acercaos a él porque de verdad merece la pena. Y os dejo con el propio Brel. ¿Te parece, Carlos? Leemos primero en español para que sepáis qué es lo que está vienen diciendo. Vienen subtituladas todas. Pero, ¿En español? No, dos sí. Lo que me digas, pero, entonces. No, como tú quieras. ¿Cuál vas a empezar? ¿Con cuál vas a empezar? Con la que tú me digas. Me da igual, ¿Le Bombón? Le Bombón, preciosísimo. Le Bombón, los caramelos. Bueno, empezamos con Le Bombón. Esta es la que os digo que utiliza todos estos elementos de, digamos, de flamencos y demás. A ver que me meta aquí las listas. ¿Empieza? Un momento. En mi canal. No, es que tengo aquí la lista hecha. Espera. Vale. Si hago aquí una cosa también, esto ya la leche. Ya si hago esto. A ver, las listas. La lista de la producción completa. Vale. Es que he cogido las 3 de hoy, las he puesto en una lista, luego tengo otra más amplia que yo os pondré. Ahora me quito yo. Además, probablemente esta Le Bombón es una de las grandes interpretaciones, ¿de acuerdo? Esto es en el concierto del Olimpia de 1961, ¿vale? Luego tuvo otro que es el histórico, que es el de la despedida, se titula Les Adieux, en 1967, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esperad, entrada. Sí. No, tranquilo. Vale. Ahí está. Aquí está. Ah, no, esta es el habla. Ya. Es que no sé dónde le he dado.
Espera un segundo. Sobre todo, si quien te ha fallado es el humano que más querías. Pero es ahí cuando surgen los amigos más auténticos. Amigos que reparan y te devuelven la confianza. Ramsés, Preto y Liza, Clavito y Conchita. Aquí podemos... Un minuto y 9. Se conocieron. Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est impérissable. Puis les bonbons c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton. Mais Se ve bien, ¿no? Vaya a ver la guapura del des chico. bonbons. J'espère qu'on pourra se promener, que madame votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains à 8 heures. Moi je vous ramènerai. Quel beau dimanche pour la saison. Je vous ai apporté des bonbons. Si vous saviez ce que je suis fier de vous voir pendu à mon bras. Les gens me regardent de travers. Il y en a même qui rient derrière moi. Le monde est plein de polissons, de bonbons. Oh oui, Germaine est moins bien vouée. Oh oui, Germaine, elle est moins belle. C'est vrai que Germaine a des cheveux roux. C'est vrai que Germaine, elle est cruelle. Ça, vous avez 1000 fois raison. Je vous ai inventé un bonbon. Et nous voilà sur la grande place. Sur le kiosque, on joue Mozart. Mais dites-moi que c'est par hasard qu'il y a là votre ami Léon. Si vous voulez que je cède la place, j'avais apporté des bonbons. Mais bonjour, mademoiselle Germaine. Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssables. No sé si habéis fijado en el detalle que tiene, es decir, que cuando termina la canción, la última estrofa, vuelve a empezar la canción, pero esta vez con Germaine. Si os habéis fijado quién es Germaine, la que han dicho que es muy mala. ¿De acuerdo? Es decir, la que dice, no, está menos buena que usted, dice, bueno, mucho menos guapa, y además es pelirroja, ¿no? Es decir, dice, bueno, pues al rey muerto, rey puesto, ¿de acuerdo? Es decir, pero fijaos un poco, yo digo, la manera un poco que tiene de representar lo de, yo os aporté de bombón, o sea, como que está cogiéndolos con el lacito. ¿De acuerdo? Es decir, tiene una serie de gestos increíbles, cuando dice "le cruel", ¿de acuerdo? Dice "es cruel". Tiene una serie de elementos esta canción que es absolutamente maravillosa. Y además el chico da una penita, o sea, da una penita que dice, ay, pobrín, ¿cuál pongo ahora? Bueno, lees tú la letra o... Esta estaba, lo habéis podido ver la traducción, o sea que vamos a otra si queréis. Si están así, no hace falta que lo lea un poco porque si ya es la historia... La de Sejanla, esa viene también traducida a castellano. Vale. Pues vamos a poner Sejanla. Sejanla es una de las canciones con más mala leche que se han escrito jamás, ¿de acuerdo? Es decir, es una canción en la que va describiendo a la familia de la chica que le gusta y ya veréis qué familia. Disfuncional, ¿eh? A la familia política, me ha tocado... Eso, la aquí, familia pues ya política. Efectivamente, a ver, La primera, es es. esta, efectivamente.
¿Lo he parado? Perfecto. D'abord, Ah, no, está bien, es solo d'abord, francés. Bueno. Pues la paramos y la leo primero. Vale, para sí, que lui sí. qui est comme un melon, Espera un segundo porque creía que esta venía. lui qui Es sait la plus de, son nom, monsieur, tellement qu'il boit. es la de Le Vieux, la que viene en, en Vale. los dos idiomas. Esta va a leerle Lidia primero la letra. Sí, para que sepáis después por qué gesticula así y qué dice, ¿no? Esa gente. Para empezar está el mayor, el que es como un melón, el que tiene un narigón, el que ya no sabe ni su nombre, señor de tanto como bebe o de tanto como ha bebido, que es un inútil pero no puede impedirlo, el que está completamente cocido y que se cree el rey, que se emborracha todas las noches con vino peleón, pero por la mañana se le ve en la iglesia dormitando, tieso como un varal, blanco como un cirio pascual y balbuceando con la mirada perdida. Necesito decirle, Señor, que entre esa gente no se piensa, Señor, no se piensa, se reza. Y luego está el otro, el del pelo de zanahoria que en su vida ha visto un peine y que es malo como la tiña, aunque le daría la camisa a esos felices pobrecitos, que se casó con la Denise, una chica de ciudad, bueno, de otra ciudad. Y eso no es todo. El que hace sus negocitos con su sombrerito, con su abriguito, con su cochecito, al que le encantaría aparentar, pero que no aparenta nada. No hay que hacerse el rico cuando no se tienen cuartos. Necesito decirle, Señor, que entre esa gente no se vive, Señor, no se vive, se trampea. Y luego vienen los otros, la madre, que no dice nada o suelta cualquier cosa, y día y noche, con su bello rostro de apóstol y en su marco de madera, está el bigotón del padre, que murió de un resbalón y que contempla a su rebaño zamparse la sopa fría. Y hacen grandes... ¿Esto es abriendo? Y hacen grandes... Y luego está la vieja, que no deja de vibrar y que esperan que reviente, porque ella es la que tiene la pasta y de la que nadie escucha lo que sus pobres manos cuentan. Necesito decirle, Señor, que entre esa gente no se habla, Señor, no se habla, se hacen cuentas. Y luego viene Frida, que es bella como un sol y que me ama igual que yo amo a Frida. Aunque a veces nos digamos que tendremos una casa con montones de ventanas, casi sin muros, y que viviremos en ella y dará gusto estar ahí, y que si no es seguro, al menos es un quizás, porque los otros no quieren, los otros no quieren. Los otros van diciendo que ella es demasiado bella para mí, y que yo solo valgo para destripar gatos. Nunca he matado un gato, o a lo mejor hace tiempo, o se me ha olvidado, o no olía bien. En fin, que no quieren, que no quieren. A veces, cuando nos vemos, sin que parezca adrede, con sus ojos humedecidos, dice que se irá, dice que me seguirá y entonces por un instante, solo por un instante, entonces la creo, Señor. Por un instante, solo por un instante, porque entre esa gente, Señor, uno no se va, Señor, no se va. Pero ya es tarde, Señor, y tengo que volver a mi casa. La gesticulación es brutal, ¿eh? D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là,
pense pas. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec ce petit auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On est riche. Et puis, il y a les autres, la mère, qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père, qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille, qui en finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle caresse, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Farida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Farida. Même qu'on se dit souvent qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon miette, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué de chat, ou alors il y a longtemps, bien j'ai oublié. Ils sentaient pas bon. Enfin ils veulent pas, enfin ils veulent pas. Parfois quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, monsieur, alors pour un instant, alors, moi je la crois. Pour un instant seulement, monsieur, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. On s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. Aquí tenéis un ejemplo absoluto de esa manera de interpretar, de esas subidas, bajadas. Lo que me decía ahora Lidia, que es que no pierde la entonación en ningún momento. Esto es un directo en televisión, pero él no hacía nunca playback. ¿De acuerdo? Él nunca hacía playback. Esto está con los micrófonos ambiente, pero yo digo, para que os hagáis una idea de lo que era este hombre en escena, era una auténtica máquina, lo que os decía de las manos. Fijaos que da la impresión de que está completamente inmóvil, pero está en continuo movimiento. Cuando no es una mano, es un brazo, cuando no es la cabeza, es algo impresionante. Lo de este señor en directo es algo... ¡Ah! ¿De acuerdo? A mí me pone loco. Ponemos la última muy rápido, que esta sí que viene doblada, ya os digo, viene en castellano. De cualquier manera, las letras las dejaré en el blog, ¿de acuerdo? Todo esto va a quedar ahí. Esta tarde, mañana,
La segunda, Les Vieux. En la segunda, Les Vieux. Tiene una ternura tremenda, como nos muestra lo que es el proceso de la vejez. Yo, aparte, la canción melódicamente es bellísima. Vamos, la canción melódica, ya como melodía, es bellísima, pero es que la letra es de una dulzura, es de un... Tierno, efectivamente, de una ternura absolutamente increíble. Yo creo que es la canción sobre la vejez más bonita que se ha compuesto jamás. ¿De acuerdo? Igual hay otras, pero que yo haya oído, a mí la que más me gusta. Ou alors seulement parfois du bout des yeux, même riches, ils sont pauvres, n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur. Pour deux, chez eux, ça sent le thym propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province. Quand on vit trop longtemps, est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur fèrent le dos aux pierres. Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui rend nos salons, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit, du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de rêve, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide, et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne nos salons, qui dit oui, qui dit non, puis qui les attend. Les vieux meurent pas, ils s'endorment un jour, ils dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre, et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur, le pire, le doux ou le sévère, cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin et fuir devant vous une dernière
d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, puis qui nous attend. Bueno, esto es el concierto, el último concierto que dio en el Olympia, el que se conoce como Les Adieux, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea de lo que era la entrega de este señor en escena, antes de salir vomitaba, ¿de acuerdo? Siempre vomitaba, ya os digo. Y luego veis el concierto este, hija mía. Es la primera vez que lloro en La Voz del Mes, pero yo con esta canción lloro. ¿Ya está? No. Pues yo digo, es decir, este fue el último concierto. Simplemente un detalle de un poco lo que era la profesionalidad de este hombre, ¿de acuerdo? Para él cantar era un trabajo. Él jamás dio un bis. Esto de que terminaba el concierto y decía otra. Él decía que una mierda. Que él llevaba un programa y eso era lo que había. Que si quería Mac, pues que volvieran otro día. ¿De acuerdo? Bueno, este es el único concierto en el Olympia en 1967 en el que dio un bis. Después de que el público estuviera aplaudiendo 28 minutos, Madre de Dios. ¿de acuerdo? Que no se iba nadie y él se había ido al camerino, se había ya quitado el traje y salió a hacer el bis, y esto no es broma, en bata y zapatillas. ¿De acuerdo? Salió con una bata de rayas en zapatillas y cantó el bis. ¿De acuerdo? O sea, lo de este hombre era algo tremendo. Yo digo, bueno, ya tendré que salir, ¿qué voy a hacer? Si no, la gente se va a quedar aquí toda la noche. Pero salió, así como os lo digo, o sea, salió en bata. ¿De acuerdo? Imaginaos, yo que sé, a Bruce Springsteen, ¿de acuerdo? O Frank Sinatra saliendo a cantar en bata. ¿De acuerdo? Pues lo mismo. ¿De acuerdo? Era un monstruo. Yo, de verdad, este hombre, en YouTube tenéis prácticamente todo lo que queráis de él, ¿de acuerdo? Con vídeos en directo, digamos, luego, claro, por ejemplo, posteriormente al 67, de todo lo que saca, de eso no hay directos, ¿de acuerdo? Pero, yo digo, tenéis absolutamente todo en YouTube. Yo os voy a colocar unas cuantas, yo digo, intentaré sobre todo que sean en directo, porque es que en directo estáis viendo que es que era una auténtica máquina, ¿de acuerdo? Es decir, pensad que estamos hablando de un señor que hacía estas cosas en los años 60, cuando nadie lo hacía, ¿de acuerdo? Es decir, y mucho menos un cantante, digamos, de variedades. Es decir, esto lo podía hacer un músico de rock, pero no lo hacía, digamos, un músico de música ligera, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Y sobre todo eso, esas letras, por Dios, metidos con las letras. Con las letras, ya os digo, muchas veces cuando las leemos solamente como poemas, pierden un poco, ¿eh? Eso también os lo digo. ¿Por qué? Porque él no se consideraba un poeta. Él se consideraba un letrista, es decir, él se consideraba Pagolier, es decir, letrista. Y punto, es decir, y de hecho, sobre Brel, gracias a Brel, la primera tesis doctoral que se hizo sobre él, se inventó una disciplina que es la cantología. ¿De acuerdo? La cantología, que es el equivalente de lo que es la narratología, digamos, para la literatura, es decir, de cómo contamos las cosas, pues esta es, digamos, una disciplina que habla de cómo se canta. ¿De acuerdo? Y, ya os digo, surge precisamente para analizar la manera de trabajar de Jacques Brel. Es decir, que en principio esto que parecía un poco raro de decir, joder, un tío feo, de un país del que no sabemos nada, del que conocemos una canción y gracias, fijaos cómo luego resulta que hay una serie de historias por ahí alrededor de él verdaderamente interesantes. Yo os digo, no os digo que tengáis la locura mía, que la locura mía por Brel viene desde los 10 años. ¿De acuerdo? No es broma. Él muere en 1978 y en Informe Semanal le dedicaron un especial. Yo tenía 10 años, ¿de acuerdo? Y yo recuerdo que lo teníamos puesto en casa, se ve que porque después empezaba el 1, 2, 3 o algo. Y yo digo, yo recuerdo que me quedé flipado. En esa época, oh, mi nivel de francés era casi menos que cero, ¿no? Es decir, pero yo veía a este hombre moverse de esa manera en televisión, luego la historia que iban contando de él, y yo decía, este tío tiene que ser interesante. Y luego ya, creo que una de las primeras cintas de cassette que me compré fue precisamente de Brel. Yo digo, y desde entonces casi una cosa con Brel, vamos, absolutamente de locura. Yo digo, no lleguéis tampoco a lo mío, ¿de acuerdo? A ver, yo casi dejo de beber una cerveza en Bruselas por entrar a la Fundación Brel, a comprarme los libros que tengo sobre Brel, me los compré en la Fundación.
Jacques Brel, ¿de acuerdo? Y que cuando entré, recordáis la frase de Le Bonbon, en voilà sur la Grande Place. Pues cuando llegamos a la Grande Place en Bruselas, yo nada más entrar por la callejina esa que, ¡buah!, de repente hace así. Es que me salió. No, me salió. En voilà sur la Grande Place. Ya digo, o sea, es una cosa. Yo, para mí, ya digo, es un cantante que siempre ha estado ahí, que es absolutamente imprescindible. Y ya os digo, escuchadlo, toda su producción es absolutamente maravillosa. A ver, tiene cosas bajas. Su primera etapa, hombre, a ver, es un poquito esto de cuando uno solo tiene el amor para ofrecerle a los cañones. Esa no. Sí, lo que le decía a Bárbara, una cantante, le decía, a ver, ¿y qué haces tú yendo a un cañón a darle amor? ¿De acuerdo? Y no le faltaba razón a Bárbara. Pero yo digo que de verdad os animo a que escuchéis, a que conozcáis a Brel, porque vais a encontrar de verdad a un autor verdaderamente interesante, ya la voz lo estáis viendo, una voz interesantísima, y sobre todo un hombre con una trayectoria vital que dice, por lo menos nos puede parecer mejor o peor, nos puede gustar más o menos, pero hay que reconocer que fue un hombre que fue tremendamente honrado consigo mismo. Y esto es una cosa que ya es tan escasa, lo de encontrarse a gente honrada consigo mismo, ya no digo con los demás, eso ya ni lo menciono, pero yo digo, un hombre eso, es decir, que lo más alto dice, me voy porque no quiero engañarle. Pues señores, yo también me voy, que no quiero seguir engañando. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bueno, a finales de mes, vaya, perdón un momento.